Entonces, buenas tardes para todos y todas, buenas noches para los que están en Europa. Nos encontramos nuevamente en estos espacios formativos que tenemos como red de espiritualidad, donde aprovechamos para seguir enriqueciéndonos y reflexionando en torno a distintos temas y aspectos de la vivencia de la espiritualidad. Nos alegramos con que podamos estar reunidos en este día y poder de esa manera pues seguir creciendo, desarrollándonos y por tanto sirviendo mejor a todas las personas con quienes dialogamos en nuestra misión. Así que de parte del equipo animador de la red de espiritualidad les agradecemos mucho su presencia. Y sobre todo agradecemos la presencia de quienes son de habla portuguesa, porque siempre es un poco difícil escuchar el español y tener que ir haciendo el ejercicio. Así que los que hablamos español intentaremos hablar un poco más despacio y tratar de vocalizar un poco. Pues nos alegramos de poder estar aquí y compartir este momento de la tarde. Vamos a comenzar con un momentito de oración para poner nuestro encuentro en manos del Señor. Así que le cedo la palabra a Ofelia, que es quien va a animar este momento. Sí, gracias. Pues de manera muy pequeñita, pero muy significativo para que iniciemos el tema con el hermano, recordar este enunciado en Hebreos 1:1 que nos dice, de muchas maneras Dios nos ha hablado. De muchas maneras Dios nos ha hablado. Y simplemente te invito a que puedas cerrar un momentito tus ojos y recordar cómo te ha hablado desde la naturaleza, desde el rostro de los niños, desde los jóvenes, desde los acontecimientos, de muchas maneras. Y simplemente agradecer. Agradecer porque ese movimiento viene precisamente de Dios. Él es el que toma la iniciativa, se acerca y nos habla. Y de nuestra parte, hace falta esa búsqueda, esa apertura, este desaprendernos de nuestros juicios, porque precisamente Dios se revela a quienes salen de su mundo acostumbrado, de su confort. Agradecemos cómo Dios se acerca a cada uno de nosotros y se acerca como comunidad a nosotros para hablarnos. Y le pedimos poder reconocerlo justamente en todo, justamente su presencia en todo lo que nos rodea, en los acontecimientos y en la vida de nuestras comunidades. Pues pidamos que este ratito, esta importante plática que nos van a dar pueda justamente hacer eco en nuestro corazón. Pues todo a Jesús por María y pedimos su presencia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues Gustavo, adelante. Gracias, Juan. Gracias, Ofelia. Para nosotros es una alegría enorme recibir el hermano Ismar de la provincia norandina, como dice Marisol, de Colombia. Y yo quería solamente compartir algo histórico para todos que están aquí de varios lugares.
no vamos a tener un tiempo ahora de presentación por cuenta de las cuestiones técnicas, pero desde Roma, del secretariado de los hermanos hoy, Movimiento Champañá, laicos, hermanos, que están con nosotros, así con mucha alegría. Ahí está el máximo. Y Pues si no nos vamos hermano al comedor ahí. Ismar, hermano Ismar estuve con nosotros en la red de espiritualidad, en el primer encuentro que tuvimos hermanos laicos juntos en Los Teques en 2009. El año siguiente, 2010, en Luján. Y hablando del tema de María, discípula, mujer hebrea. Y para mí me impactó mucho mismo. Nina está aquí. Sabes que cuando trabajo en el eje María, en un programa que tenemos aquí en provincia, siempre referencio hermano Ismar, porque aquel encuentro para mí fue muy fuerte, los dos encuentros. Entonces, hermano Ismar estaría con nosotros en Taller Mariano ahora, pero por cuestiones técnicas y de costos también, pensamos el próximo año que esté con nosotros en nuestra provincia, también para un retiro, para un tiempo más largo. Y así nos brinda hoy con este tema de espiritualidad bíblica. Por eso, hermano Ismar, sea bienvenido. Y pido ahora, en el momento, hermano Alberto, que lea un poco la presentación que tenemos de algo así de su currículo, de su formación, por favor. Hermano Ismar, bienvenido. El hermano Ismar es religioso de la comunidad de los hermanos maristas, licenciado en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, magíster en Liderazgo y Gestión de Centros Educativos por la UNIR, doctor en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Dentro de su trayectoria profesional, se ha desempeñado como docente de Cristología, Mariología, Hermenéutica Bíblica en diversas universidades, entre ellas la Javeriana, Bolivariana, Luis Amigo, Católica, Técnica de Loja, etc. También ha desempeñado el cargo de rector en varios colegios de los hermanos maristas y por varios años consejero provincial, encargado del área de misión. Actualmente, rector del Instituto Champagnat de Pasto. Sus conocimientos en Biblia le han permitido estar en varios grupos de reflexión teológica a nivel latinoamericano y ser profesor en varios seminarios de diferentes diócesis. También ha escrito varios libros y textos relacionados con la Biblia. Su mayor reto y logro ha sido dar a conocer y amar la Biblia a niños, jóvenes y adultos, creando varios diplomados de Biblia a nivel latinoamericano. Entonces, hermano Ismar, contigo ahora este momento. Bien, buenas tardes. Para mí es también de mucha alegría volvernos a encontrar, ¿no? Hay muchas caras conocidas, personas, amigos, que hemos tenido la oportunidad de compartir, ¿no? De informarnos. Con Gustavo, ¿no? Desde allá, desde Venezuela, desde Los Teques, ¿no? Siempre hablando relación, cercanía, bueno, un poco también en torno al mundo bíblico. Dentro de la presentación que me hacían, yo ahora se me viene algo, ahora que estoy enfrente al colegio, un colegio de 1.800 alumnos, en Pasto, la frontera con el Ecuador, hay algo que para mí me llama la atención y que de pronto no ha sido mis conocimientos administrativos, mis conocimientos de director, los que han impactado a la gente, ¿sí? Y lo que ha ayudado, sino más bien el mundo bíblico, el acercar a los profesores, a los padres de familia, a los alumnos, en cualquier diálogo, cualquier conversación, desde la Biblia, ¿no?
Por eso creo que cuando con Gustavo veíamos qué podíamos trabajar, y él decía que era sobre espiritualidad, yo le digo, seguro, ustedes son unos expertos en espiritualidad. Hablemos de la espiritualidad bíblica, que seguramente como título no se lo escucha mucho, ¿no? Habla de espiritualidad cristiana, pero espiritualidad mariana, siempre lo escuchamos. Pero espiritualidad bíblica, solo cuando uno estudia Biblia o cuando estudia teología, de pronto encuentra esa área de la espiritualidad bíblica, ¿no? Y ya lo vamos a ver, es algo muy simple, muy sencillo, y que nos va a permitir también profundizar un poco más sobre este tema. Voy a compartir ya en este momento la pantalla. Lastimosamente, pues, bueno, algunos los vamos a poder mirar. Vamos a empezar un poco. Sí. Solamente voy a preguntar al grupo si están escuchando bien, porque aquí no está llegando muy bien. ¿La voz llega bien para ustedes todos? Sí, Sí, pero se oye un ruido. hermano Ismar lo escucho perfecto. Lo que sí es que hay un poquito de ruido de fondo de algún micrófono que debe estar abierto por error. Sí. Diego Aquí también Antón hay un tiene ruido. abierto. Diego Antón tiene abierto su micrófono. Yo creo que ahí se escucha. Ah, gracias. Ahora está bien. Gracias. ¿Estamos? Perfecto. Yo quisiera empezar, antes de llegar a espiritualidad bíblica, por lo general, ¿no? Y ojalá aquí podamos compartir unos 2 o 3 personas que entendemos por el concepto de espiritualidad, nomás, solo espiritualidad. ¿Qué entendemos? Unas 2 o 3 personas que compartamos. ¿Qué entendemos por espiritualidad? Pues ese aliento, esa fuerza vital que nos mueve en el día a día y nos mueve a acercarnos también a Jesús y vivir desde Él. Gracias. ¿Alguien más? Genaro levantó la mano. Genaro, ¿puedes hablar? Sí, yo entiendo la espiritualidad como ese diálogo, esa compenetración que tenemos con Dios y que permea todas nuestras actividades, que permea toda nuestra vida, nuestra forma de ser. De tal forma que la espiritualidad no es algo ajeno, sino que acaba siendo parte de nuestro ser y de nuestro hacer cotidiano, parte de nuestro hacer diario. Bien, muchas gracias. ¿Y uno más? Bueno, para mí espiritualidad tiene que ver con el sentido de trascendencia y esa oportunidad de mirar hacia adentro y entrar en armonía, en equilibrio con nosotros mismos, con nuestro entorno, con Dios, con el otro. Tiene que ver con ese sentido íntimo o de conexión con todo y con todos, pero que pasa por encontrarle sentido a la vida y es un sentido de trascendencia, diría. Bien, muchas gracias, ¿no? Entonces vamos a ver que la espiritualidad está de moda, ¿no? Y todos hablan de espiritualidad. Al estar de moda la palabra espiritualidad también se desvirtúa, ¿no? O pierde realmente el sentido. Ya todo lo que le llamamos espiritualidad, ¿no? Entonces ya no solo a lo religioso, sino a la espiritualidad del trabajo, a la espiritualidad de la comida, todo le llamamos espiritualidad. Que la espiritualidad se volvió de moda. Muchos recurren al supermercado de la espiritualidad que ofrece
cada vez mayor variedad de artículos y planes salvadores en amplísimos espectros, ¿no? Entonces, claro, ante tantos problemas que tenemos en la sociedad, también la espiritualidad se ve como un escapismo o como una solución a toda esa problemática. Y apoyados, dicen en Dios, inventan religiones de la facilidad. Basta un rezo o un rito para tenerlo todo, ¿no? Y pues ahí ya encontramos que la espiritualidad también empieza a venderse, ¿no? Venden la salud, venden el amor, ¿no? Y todo también lo hacen bajo el tinte de espiritualidad. Aquí ya empezamos nosotros entonces a intentar definir qué es espiritualidad. La espiritualidad viene de la palabra griega neumáticos, que traduce lleno de espíritu, según espíritu. Aquí es donde nosotros tenemos que ver, y a veces a nosotros nos cuesta, porque nosotros simplemente la espiritualidad ya la relacionamos directamente con la parte religiosa, ¿sí? Entonces venimos llenos de espíritu. Pero si nosotros hablamos de espiritualidad, solo espiritualidad es lleno de espíritu. ¿Qué espíritu? ¿Cuál espíritu? Según el espíritu. ¿Qué espíritu? Y esto si ya lo llevamos ya al latín, spiritualis, espiritualidad. Entonces, neumáticos llenos de espíritu, según el espíritu, eso es espiritualidad. Estar lleno de espíritu. Todos tenemos espíritu. Católicos, no católicos, creyentes, no creyentes, ateos, todo. Aquí el ateo no puede pelear. Porque el ateo tiene espíritu. ¿Se ve la diferencia? Cuando hablamos solo de espiritualidad, ¿no? Es ser lleno de espíritu. Vivir desde el espíritu. Entonces uno pregunta, la pregunta vendría, ¿de cuál espíritu? ¿De qué espíritu se trata cuando yo hablo de espiritualidad? ¿Alguno nos podría dar la respuesta? Si yo hablo de espiritualidad nomás, y si yo digo que espiritualidad es lleno de espíritu, si según el espíritu, y digo que es vivir desde el espíritu, la pregunta es ¿cuál espíritu? ¿Alguien nos puede dar esa respuesta? Desde el espíritu de Jesús. No. No. ¿No? Por eso yo les digo, qué difícil es cuando yo hablo de espiritualidad nomás, porque ya la espiritualidad la relaciono con la parte trascendental y no. Espiritualidad es vivir desde el espíritu. ¿Cuál espíritu? ¿Cuál espíritu? Espíritu es esa fuerza interior que nos habita. Todos tenemos espíritu. ¿Eh? Ahí es donde se entiende la creación. El sexto día Dios crea el animal. Dios crea el hombre. Del mismo objeto, del barro, creó el animal y del barro creó el hombre. Pero una diferencia entre el animal y el hombre. Dice, sopló el espíritu. El animal no tiene espíritu. El hombre tiene espíritu, que sopla, que le hace soñar, es el motor que lo mueve a buscar ir más allá de lo que... Entonces, el espíritu es el que me hace levantar y me mueve. Es el motor, ese es la fuerza interior que nos habita. Ese es algo que nos impulsa a nuestro ser hacia realizaciones de orden superior. El animal queda siempre en un estado estático. El hombre, por ese espíritu que tiene, Serroal, lo lleva a no quedarse en un estado estático, sino
superar y llegar a ser máster. No sé si hasta ahí me estoy haciendo entender. Cuando yo hablo de espiritualidad, simplemente estoy hablando de los seres humanos que tenemos un espíritu que nos permite mover. Es esa fuerza interior que nos empuja. Entonces, ahí todavía no estamos hablando de ningún Dios, de nadie. Ya le digo, un ateo tiene espíritu, no cómo se mueve. Un cristiano tiene espíritu, sino cómo se mueve. Entonces, estamos hablando solo de espiritualidad, no más. En pocas palabras, espiritualidad es todo lo que hagamos para que esa fuerza se incremente en nosotros. Espiritualidad es el espíritu con que se afronta el diario vivir. Esa es la espiritualidad. Todos. Y es esa fuerza con la que yo afronto el día a día. Me muevo día a día. La forma particular como cada quien asume las circunstancias diarias de la vida. Eso es espiritualidad. Por eso, cuando yo voy a unas conferencias o cuando yo entro donde hay personas que dicen, yo no creo en Dios, yo les digo, vamos a hablar de espiritualidad. O sea, la gente dice, pero yo no creo en Dios. Digo, sí, es que la espiritualidad no se necesita creer en Dios. La espiritualidad es esa fuerza interna que te mueve. ¿Qué es lo que te mueve a ti a ir más allá? Y eso todos los tenemos. Espero no estar confundiendo. Ya voy a llegar un pasito más allá. Solo estoy hablando de espiritualidad. Hermanos, usted iba a hablar de espiritualidad bíblica. Ya voy a llegar allá. La espiritualidad dice relación con la identidad en su parte más profunda. Está relacionado con la parte de identidad, lo más profundo de uno, lo que le muestra, lo que uno es. Conscientemente, la espiritualidad nos lleva a ser conscientes de ir a formas de entrega de un amor mayor. La espiritualidad tiene que ver con el fuego que arde dentro, con la pasión, con el amor que tenemos a Dios. Es más cuestión de amor que de práctica. Ahora viene otra pregunta. Y la pregunta es, ya hemos dicho que es espiritualidad. ¿Listo? Ahora sí, en 30 segundos respondamos qué es religiosidad. Primero hemos visto qué es espiritualidad, ahora vamos a ver qué es religiosidad. Podemos escribir en un minutico y después ya la compartimos. ¿Qué es religiosidad? Y vamos uniendo, ¿no? Hemos visto espiritualidad, ahora vamos a ver religiosidad. Ismar, não sei, quando Leonardo Boff escreve sobre religião, não sobre religiosidade, religião e espiritualidade, dizem que a religião é essa instituição, não a religiosidade, seria como se fosse os dutos de água que podem conduzir um caminho espiritual. Ele diz, feliz da religião que não esquece da espiritualidade. Mas se fala muito em institucional quando se fala em religião. Porém, a religiosidade também é uma religação com o sagrado. Então, não sei de que se refere mais institucional ou essa religação com o sagrado. Religare. Muy bien. Otro. A Marisol diz prática de
preceptos religiosos, cumprimento de lo relacionado a un creador, credo, perdón, a un credo. Hermano Gustavo también quiere hablar. ¿Ya? Adelante, hermano. Sí, recuerdo esta comparación que nos hicieron en el desierto. El agua para saciar la sed es la espiritualidad. Y el recipiente en el que bebemos esa agua viene siendo la religiosidad, la religión, como una concreción histórica de cómo recibimos esa agua, ese espíritu. Bien. Coincidimos con lo que dice Gustavo, también la otra apreciación. Vamos a ver que para entender la religiosidad tenemos que entender la palabra religión. ¿Sí? Cuando yo hablo de religión ya tiene que haber de por sí un ser trascendente, un Dios. ¿Sí? Sin Dios no hay religión. Sin un ser supremo no hay religión. ¿Sí? Ojo, mire la diferencia, ¿no? Para espiritualidad no se necesita un Dios, porque es el motor que me mueve. Para la religión sí necesito un Dios. Y en la religión, en la espiritualidad, es el espíritu del Dios que se acepta. La religión es la unión que yo quiero hacer con Dios. Acá es aceptar, en espiritualidad es aceptar un espíritu, y acá en la religión es unirme con ese Dios. Querer unirme con ese Dios. Por lo tanto, la religiosidad viene a ser el cómo, las maneras, cómo yo me voy a relacionar con Dios. ¿Sí? Esa es religiosidad. Entonces, hay un Dios, yo me quiero relacionar con ese Dios. ¿Cómo me voy a relacionar con ese Dios? Entonces viene a través de la religiosidad. Son todos los cómo. Entonces yo me relaciono a través de un credo, una confesión. Yo me relaciono a través de unos ritos. La religiosidad son ritos. ¿Sí? Es la manera de hacer visible cómo yo me relaciono con Dios. Entonces, cuando yo estoy orando, me estoy relacionando con Dios. ¿Sí? Cuando yo leo la Biblia, me estoy relacionando con Dios. Son los cómo. La espiritualidad es simplemente querer asumir la espiritualidad, el espíritu de ese Dios. Entonces, la religiosidad, ser religioso, ¿en qué consiste? En reconocer y aceptar un Dios, apropiarse de una serie de prácticas, compartir una creencia. Eso es ser religioso. Reconocer y aceptar un Dios, apropiarse de una serie de prácticas, que son los cómo, y compartir la creencia. La religiosidad consiste en buscar la trascendencia bajo los parámetros de un movimiento religioso determinado. ¿Sí? Entonces, claro, ya la religiosidad, el ser religioso también ya está determinado bajo un movimiento religioso que me dice cómo me tengo que relacionar, cómo tengo que vivir, cómo es la manera de comunicarme con ese Dios. Y así podríamos concluir que está la trascendencia, Dios es quién, ¿no? La trascendencia es quién, la espiritualidad es lo que, el qué quiero hacer, que ese espíritu de Dios, ese espíritu se encarne en mí, el espíritu de Dios se encarne en mí. ¿Sí?
la trascendencia, la espiritualidad. Y la religiosidad es el cómo yo me voy a relacionar, que son a través de los actos puntuales religiosos. Aquí viene ya entonces algo muy concreto para nosotros, ¿sí? Y que es la espiritualidad cristiana, ¿sí? Entonces, hablamos de una espiritualidad que es genérica para todos, hablamos de una religiosidad que es donde nos muestra que hay un Dios, que nosotros necesitamos relacionarnos con ese Dios, y ahora vamos a tener la espiritualidad cristiana. ¿Se ve qué diferencia? Pues, espiritualidad genérica. Espiritualidad cristiana, ¿qué va a ser? Muy fácil, y creo que esto es donde nosotros tenemos que ir profundizando, es vivir la vida según el Espíritu de Jesús. Afrontar la vida con el Espíritu de Jesús, que Jesús lo hacía, ¿sí? Entonces, mire, yo, si no soy cristiano, yo vivo bajo mi espíritu, mi espiritualidad. Y lo que me mueve es lo que yo quiera, el espíritu que me mueva, mis deseos, ¿sí? Pero si yo ya no vivo solo una espiritualidad, sino que vivo una espiritualidad cristiana, quiere decir que la vida, el Espíritu de Jesús es el que se va a apoderar de mí. Y por eso ahí se entiende las palabras de San Pablo. Ya no soy yo quien vive en mí. Ese ya no soy yo quien vive en mí era lo que antes vivía el Espíritu. Pablo se movía bajo su espíritu, sus criterios. Ahora no soy yo el que vive en mí. Es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué? Porque lo que me mueve, el motor, el espíritu, no va a ser mi espíritu, sino el Espíritu de Jesús. Y entonces por eso uno dice, afrontar la vida con el espíritu que Jesús lo hacía. Se mire la diferencia ya, ahí uno, por eso cuando a mí me hablan de espiritualidad, yo padezco un poco, ¿no? Porque espiritualidad es ese motor. Entonces, ahorita cualquier motor nos puede mover, pero cuando yo hablo de una espiritualidad cristiana, ahí sí ya dice ya es el Espíritu de Jesús quien va a habitar en mí y yo voy a vivir según el Espíritu de Jesús. Entonces, lo que me mueva en pensamientos, en palabras, no es mi propio espíritu. Yo tengo que moverme, hablar, pensar bajo el Espíritu de Jesús. Esa es la espiritualidad cristiana, la espiritualidad muy encarnada. Ir afrontando la vida llenos de amor. Es un modo de seguimiento de Cristo, ¿no? Espiritualidad cristiana. Hoy y aquí, bajo la acción del Espíritu Santo. Quiero hacer un paréntesis aquí, muy breve. Normalmente sería el Espíritu de Dios. Mateo, sabemos que es un judío, como no se podía pronunciar el nombre de Dios, porque en hebreo no se puede pronunciar el nombre de Dios, entonces se le cambió y le dijo Espíritu Santo, que es en sí Espíritu de Dios. Entonces, yo debo actuar bajo ese Espíritu de Dios como Jesús actuó bajo el Espíritu de Dios, de su Padre. Se trata de una vida bajo el dominio del Espíritu. Mire, eso es espiritualidad cristiana. Se trata de una vida bajo el dominio del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? El Espíritu de Jesús. Es el Espíritu de Jesús que nos tiene que dominar. Es el Espíritu de Jesús quien tiene que gobernar nuestra vida. Yo ya no voy a actuar bajo mi propia espiritualidad. Yo actúo bajo el Espíritu, la espiritualidad de Jesús. Y eso es lo que me hace a mí espiritualidad cristiana. Es un modo de seguimiento de Cristo. Un modo, una forma, una escuela, un estilo de vida. Supone tener una serie de rasgos comunes. El objetivo, la meta es asemejarse más a Cristo. Para asemejarse más a Cristo, ¿qué toca hacer? Primer paso, conocerlo. Sí, conocerlo. Para conocerlo, tengo que ir a la Biblia, conocerlo.
después de que lo conozca a Jesús, amarle. Y después de amarle, seguir. Yo no puedo seguir a Jesús si no lo amo. Y yo no puedo amarlo si no lo conozco. Ahí vienen las palabras, y lástima aquí estaba un canto de San Agustín, ¿no? Tarde te conocí, tarde te amé, tarde te seguí. Porque a veces nos pasa eso, que pensamos que nosotros conocemos a Jesús y no conocemos. San Agustín, mire, vino a conocer ya en su vejez. San Ignacio tuvo que pasar mucho tiempo para... ¿Y qué pasó con San Ignacio? Se fue a la cueva de Manresa con todos sus problemas que tenía, y lo que lo transformó a él fue que se puso a leer la Biblia. Lea y lea la Biblia. Al leer la Biblia, sobre todo el Evangelio, conoció a Jesús. Cuando conoció a Jesús, se enamoró de él. Y después lo decide seguir. Para nosotros, si queremos tener una espiritualidad cristiana, este es el camino a seguir. Conocer, amar y seguir. En toda espiritualidad cristiana se da una experiencia de Dios y de su palabra densa y viva. Que se constituye en inspiración y motivación consciente de diversas formas de entrega a un amor mayor. Entonces ahora ya conocemos lo grande que es espiritualidad cristiana. Ahora sí, ¿qué será la espiritualidad bíblica? La espiritualidad bíblica. ¿Qué es eso de espiritualidad bíblica? Espero no enredar con lo que viene, más bien espero aclarar, porque sí es muy importante, la espiritualidad bíblica nos va a ayudar a entender eso. Nosotros nos hemos movido, y también esto como influjo de la filosofía, y también del mundo griego, porque lastimosamente cuando nosotros, nuestro origen judío, tiene una concepción, pero cuando se mezcla con el mundo griego, también se mezcla una concepción, ¿sí? Y un modo de ser y de pensar. En esa mezcla del mundo judío, del mundo griego, aparece esta dualidad. Carne versus espíritu. Y ahí es donde nos hemos movido. ¿Sí? Tal vez malinterpretado algunos textos bíblicos. Carne, espíritu. Entonces nosotros decimos que yo soy carne y que yo soy espíritu. Cuando yo hablo de carne, hablo que soy pecador. Cuando hablo de espíritu, hablo que soy bueno. Y no es así. No es así. La vida del espíritu se mueve en esas dos, ¿no? Carne y espíritu. Carne versus espíritu. La vida espiritual no puede ser separada de los otros comportamientos. Ojo. El error es que la vida espiritual nosotros la hemos querido separar de la cotidianidad. Entonces la hemos querido separar de la vida física. La hemos querido separar de la vida social. La vida espiritual la hemos querido separar de la vida intelectual. La vida espiritual la hemos querido separar de la vida económica. La vida espiritual la hemos querido separar de la vida profesional. La vida espiritual la hemos querido separar de la vida política y de la vida apostólica. No, la vida espiritual no puede separarse de estos elementos. La vida espiritual tiene que ver con lo físico, con lo social, con lo intelectual, con lo económico, con lo profesional, con lo político, con lo apostólico. La vida espiritual es la totalidad de una vida, en la medida en que es motivada y determinada por el Espíritu Santo, miren el paréntesis que yo le pongo, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Jesús. Entonces, la vida espiritual es la totalidad de una vida, todo, en la medida que es motivada
y determinada por el Espíritu de Jesús, de Dios. Lastimosamente se nos enseñó, se nos mal enseñó que la vida espiritual es oraciones, que la vida espiritual son ejercicios espirituales, que la vida espiritual es meditación, que la vida espiritual es lectura espiritual, que la vida espiritual es examen de conciencia, que la vida espiritual es retiros, que la vida espiritual es días de recogimiento y frecuencia a los sacramentos. Eso se nos enseñó. Y que la vida material es el resto de nuestra vida, es nuestros otros comportamientos. Entonces se dividió, ¿no? Vida espiritual y vida material. Por eso, qué triste la malinterpretación que se da de Marta y María, ¿no? Sentadas de pie, sentadas junto a Jesús, ¿no? Entonces, Marta, la vida activa. María, la vida contemplativa. No tiene nada que ver eso. Es una interpretación mal hecha, erróneamente mal hecha, que ha causado mal, como esto. Entonces, hablamos de vida contemplativa, de vida espiritual. El texto de Marta y María tiene otro hilo conductor. El hilo conductor es la conclusión del buen samaritano. Entonces, el buen samaritano es María. Marta es el sacerdote que pasó, pero estaba dedicado a sus oficios. Es el escriba que iba apresurado. Ese es Marta. Pero no tiene que ver nada con la vida contemplativa ni la vida espiritual. Entonces se nos enseñó esto, separar vida espiritual, vida material. En la Biblia no hay esa división. En la Biblia no hay esa división. En la Biblia no hay la división materia espiritual, ¿no? Es decir, la carne y el espíritu. Yo escojo, no, eso en la Biblia no existe. Ni lo busquemos, ¿no? En la Biblia la persona humana es considerada como un todo y no como un alma que habita en un cuerpo. Problema filosófico, ¿no? Alma-cuerpo. No. En la Biblia esa dualidad no existe. En la Biblia la persona humana es considerada como un todo y no como un alma que habita en un cuerpo. Es un todo. La diferencia que Pablo hace entre espíritu y carne es muy simple. Él habla sobre aquellos que viven según la carne y aquellos que viven según el espíritu. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo con eso? Aquellos que viven según la carne y aquellos que viven según el espíritu. También nos dice, o aquellos que desean las cosas de la carne y aquellos que desean las cosas del espíritu. Entonces, hermano, usted me dice que la Biblia no habla de carne y espíritu, pero Pablo dice, pero Pablo, ¿a qué se está refiriendo con eso? Pablo no está dividiendo a la persona humana en dos partes, espíritu y carne, no la está dividiendo, ¿no? No somos alma, cuerpo. Eso no dice Pablo. ¿Qué nos dice Pablo? Y esto es algo muy lindo. Qué pena. Vuelvo a retomar. Ya vamos a terminar. Unas conclusiones. ¿Qué nos dice Pablo? La diferencia que Pablo hace entre espíritu y carne va a consistir en, él nos dice que la carne, aquí viene todo un problema de traducción, ¿no? Carne, la Biblia de Jerusalén la traduce como viviendo vidas no espirituales. Así nos traduce la Biblia de Jerusalén.
La Nueva Biblia inglesa la traduce como viviendo al nivel de nuestra naturaleza inferior. La Biblia de la Buena Nueva, ellos traducen esta palabra como viviendo al nivel de nuestra naturaleza humana. La que más se acerca un poquito a la traducción real es la Biblia de Jerusalén, como viviendo vidas no espirituales. ¿Pero qué es eso de vivir unas vidas no espirituales? Pablo no está usando la palabra carne en el sentido de deseo sexual o de naturaleza inferior o naturaleza humana. No. Él está hablando sobre el pecado y el mundanismo en general. Él está hablando sobre un modo de vida que no está motivada e inspirada por Dios. Entonces, cuando dice carne y espíritu, es decir, carne es aquel que no vive según el Espíritu de Dios. Y espíritus son los que están viviendo según el Espíritu de Dios. Es una forma tan simple, ¿no? Y a veces nosotros los textos los complicamos. En los evangelios leemos sobre los malos espíritus, espíritus inmundos, un espíritu de debilidad, un espíritu sordo y mudo. Este espíritu inmundo, este espíritu de la debilidad, no es actuar bajo el Espíritu de Dios, ¿sí? Sino es actuar bajo el espíritu del mundo. Entonces, el espíritu del poder, el espíritu del deseo, el espíritu de la vida de lujuria, etcétera, etcétera. En cambio, la vida según la carne es entonces una vida motivada por malos espíritus, por espíritus mundanos o por valores mundanos. Eso es vivir según la carne, ¿no? Vida motivada por malos espíritus. Esos espíritus son espíritus mundanos o por valores mundanos. En cuanto que la vida según el espíritu es una vida motivada por el espíritu del bien o el espíritu de Dios. En la Biblia, tener una vida espiritual o una vida según el Espíritu, ¿qué significa? No es una cuestión de estar siendo movidos por un espíritu cualquiera. Que baste que sea espíritu y no materia. La vida espiritual es cuestión de estar siendo movidos por el Espíritu de Dios. Eso es en la Biblia. Y por eso decimos que el problema no está entonces en preferir mi alma a mi cuerpo, sino en saber cómo discernir el Espíritu de Dios en el mundo y en mí, en ver la diferencia, el Espíritu Santo y todos los otros espíritus profanos que motivan a las personas. Como dice Juan, no creáis en cualquier espíritu, sino examinad los espíritus para ver si son de Dios. Cuando digo vivo según la carne, quiere decir que no estoy viviendo bajo el Espíritu de Jesús. Vive bajo los otros espíritus, porque espiritualidad hay, ¿sí? Hay un motor que lo mueve, pero lo va a mover cualquier cosa menos el Espíritu de Dios. Cuando yo vivo bajo el Espíritu de Jesús, es porque vivo bajo ese espíritu, no vivo bajo el espíritu de la carne, del mundo. Y la vida espiritual es entonces el esfuerzo constante y diario para asegurar que el espíritu que es el Espíritu de Dios y no cualquier otro espíritu. La vida espiritual es entonces el esfuerzo constante y diario para asegurar que el espíritu que nos mueve es el Espíritu de Dios y no cualquier otro espíritu. Yo cuando voy a hacer oraciones porque me voy a llenar del Espíritu de Jesús y voy a vivir bajo ese espíritu. Esto significa que tomamos en serio el consejo de Pablo cuando nos dice: y no os conforméis con este mundo.
En vez de eso, buscamos los caminos de Dios, los caminos del Espíritu. Y así podemos decir que la espiritualidad bíblica es un intento de descubrir cómo el Espíritu de Dios se manifiesta en las vidas de los personajes bíblicos que fueron movidos por el Espíritu. Cuando yo hablo de espiritualidad bíblica es eso, es ver cómo el Espíritu de Dios se movió en cada uno de los personajes que aparecen en la Biblia y cómo ese Espíritu de Dios los movió a transformar personalmente, socialmente. Entonces, por eso es muy lindo ir a la espiritualidad bíblica, es ver cómo el Espíritu de Dios actuó en el Antiguo Testamento, en los actores del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cómo Dios actuó, cómo el Espíritu de Jesús se movió en sus discípulos, cómo actuó. Esto es espiritualidad bíblica. Dejarnos llenar de ese espíritu que les tocó el corazón a los personajes y que los movió a. Entonces yo quiero ver cómo me dejo llenar del espíritu, pues voy a la Biblia y veo cómo un Moisés se dejó transformar, cómo un Abraham se dejó transformar por el Espíritu de Jesús. Entonces ahí vemos muy palpable lo que le estoy diciendo. Abraham, hombre de carne, hombre del mundo. Abraham, que se transformó, ya no vive bajo su espíritu, sino que vive bajo el espíritu de Yahvé. ¿Sí? Asimismo Moisés, en la zarza. Ahí es donde la zarza es el momento donde Moisés vence él se llevaba por su espíritu normal, por una espiritualidad normal de su época, va a dejar en la zarza tocar por el espíritu de Yahvé, quien lo transforma, le cambia toda su vida, y entonces coge otra dimensión. Que tuvieron una espiritualidad. Buscamos en la Biblia más el espíritu que la letra, a fin de proporcionar al espíritu más libertad para actuar en nuestras vidas y en nuestro país hoy. Rasgos de una espiritualidad que nazca de la Biblia. Algunos rasgos, así muy puntuales. 5 rasgos, 5 o 6 rasgos nomás, que nacen de una espiritualidad bíblica, o sea, que nace del encuentro con esos personajes bíblicos. Y uno dice, ahí nace esta espiritualidad. Una espiritualidad primera, una espiritualidad que se vive en camino, en marcha. El prototipo del hombre de fe es Abraham. Él supo escuchar el llamado de Dios y salir a su encuentro. Dios no se encuentra esperando estático. Abraham irá encontrando a Dios en el camino de su vida. Y ningún camino es totalmente recto. Siempre existen encrucijadas, opciones, momentos de decisión, inseguridades. Entonces eso es una espiritualidad que se vive en camino, que se va, la encuentra, a Dios se lo encuentra en el camino. Una espiritualidad en búsqueda. Otro rasgo, una espiritualidad en búsqueda. El Espíritu de Dios no se compra ni se vende, ¿no? Como es una canción. Hallarlo implica el esfuerzo cotidiano y renovado de discernir por dónde pasa hoy el reino de Dios, desde dónde ser fiel a sus valores y propuestas, con qué actitudes, gestos y palabras se camina según el Espíritu de Jesús. Una espiritualidad comprometida con la historia. Un excelente ejercicio espiritual cotidiano es la lectura del periódico o escuchar noticias. Es empezar a sentir con los sentimientos de Dios, quien no permanece impávido ante la injusticia y la opresión, sino que interviene en la historia para liberar y garantizar la vida. Mire que así se actúa, ¿no? Esa es la espiritualidad que uno descubre en la Biblia. Si uno
tiene una espiritualidad comprometida con la historia, está actuando con el espíritu de Jesús, que siempre estuvo comprometido con la historia, con el más necesitado, con el rechazado, con el marginado. Mire que ya no vivo bajo mi espiritualidad, bajo mi criterio, sino bajo el criterio de un Jesús. Una espiritualidad que nace de la compasión y la misericordia. A propósito de lo que decíamos, ¿no? Anteriormente, el término griego que se utiliza en el Evangelio para describir lo que Jesús siente al ver la marginación, el sufrimiento y el dolor de su gente, precisamente significa un movimiento de las entrañas, algo que nace de adentro. El Espíritu de Jesús mueve a la compasión, ¿sí?, a la indignación contra la injusticia y al compromiso activo por la vida. Una espiritualidad que no rehúye el conflicto. San Pablo plantea la vida espiritual como una lucha interior entre hacer el bien que quiere y el mal que no quiere. Podríamos decir, entre dejarse guiar por el Espíritu de Dios o por otros espíritus. Esa es la lucha constante que yo estoy, ¿no?, que nosotros estamos. ¿Actúo bajo el Espíritu de Jesús o actúo bajo mi espíritu? Si actúo bajo el Espíritu de Jesús, tengo que actuar con compasión, con misericordia. Si actúo bajo mi espíritu, ambición, dinero, egoísmos, etc. Los cristianos solemos tener miedo al conflicto, tanto el que se da al interior de cada uno como el que se da al exterior en la vida en sociedad. En la vida de los profetas encontramos muchas experiencias de conflicto, incomprensión hacia Dios, incomprensión de Dios, rechazo de los demás, soledad, momentos de cruz. Si queremos ser animados por el Espíritu de Jesús, que nos invita, si quieres seguirme, toma tu cruz de cada día y sígueme. Una espiritualidad profética, que sabe mirar el mundo, reconoce los signos de la presencia o ausencia de Dios en la realidad, en lo que pasa, en lo que nos pasa. Una espiritualidad con capacidad crítica, reflexiva. Por eso lo de leer el diario y la realidad con los ojos de Dios, atentos a indignarnos con lo que destruye la vida y pronto alegrarnos con las semillas de vida nueva presentes en nosotros. Que no duda en denunciar todo aquello que no está inspirado por Dios, sea el lujo y abuso de unos pocos, o una mala política del gobernante de turno, o la práctica de una religión que no conduce a Dios ni le agrada. Isaías, que anticipa el futuro y descubre la esperanza, que no vacila en anunciar la utopía de un mundo nuevo, animado según el Espíritu de Dios. Una espiritualidad que promueve la solidaridad. El Nuevo Testamento se resume en el mandamiento del amor. Amor al prójimo y amor a Dios. Pero el sentido bíblico del amor no es exactamente el que impera entre nosotros. El amor en el Nuevo Testamento está relacionado con la justicia del Antiguo. La palabra que se usa es ágape, que expresa unión, encuentro, solidaridad, comunión de personas. El amor no es visto desde una relación entre dos personas, sino como algo más amplio y abarcativo, que implica una trama social. Atención, que las palabras de Jesús sobre el amor son un mandamiento, no una invitación. Es lo que hay que hacer si vivimos animados por el Espíritu de Jesús. Una espiritualidad comunitaria. El seguimiento de Jesús, la vida tras sus pasos, según su Espíritu, es una experiencia comunitaria. No se accede en forma individual al Dios de Jesús. Se lo conoce, se lo experimenta, se lo busca y se lo encuentra en compartida caminada. La estructura del
seguimiento es comunitario. Y por eso vemos que Jesús llama a un grupo, como queda bien claro en los primeros capítulos de los evangelios. A Jesús se lo descubre junto a otros. La vía de acceso a Jesús es una comunidad animada por el Espíritu, por su Espíritu. Una espiritualidad contemplativa y orante. Entrar en comunión con Dios es comunicarse con Él en un diálogo abierto. La práctica constante de la oración nos prepara para el encuentro con el Señor. La oración nos permite descubrir la voluntad de Dios, madurarla, tomar fuerzas para llevarla adelante. En la oración le pedimos a Dios que nos dé su Espíritu, con la insistencia que Jesús recomienda. Pidan y se les dará. La oración nos abre a la posibilidad de contemplar a Dios y su proyecto. El reino presente ya entre nosotros, la oración ayuda a discernir y a animar la esperanza. Una espiritualidad liberadora que rompa con nuestra imagen de Dios para que pueda mostrarse y salir a nuestro encuentro. Una espiritualidad que libera a Dios de las pesadas cargas que le adjuntamos los hombres y que van borroneando su imagen. Dejar que Dios sea Dios, que su voluntad nos sorprenda y que nos acuda, que nos conduzca a un crecimiento en libertad para vivir los valores del Evangelio de Jesús. Que nos ayude a liberarnos de los falsos espíritus que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida y nos orientan por caminos falsos. Y es así que la vida espiritual abarca la totalidad de la vida, supera la esfera personal para impregnar las relaciones con los demás. No hay rincón de nuestra vida que no pueda ser espiritual. No hay rincón de la vida social que no deba ser espiritual. Una política, una economía, una tecnología que no está animada por el Espíritu del Señor no puede responder a los caminos de Dios. Muchas gracias.